este rumbo de la mañana, cuando son las 8:32, nos acompaña un hermano y amigo, Javier Ubiera. Javier es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también es el delegado técnico ante la Junta Central Electoral. Vamos a hablar con el amigo Javier sobre los recursos, de los fondos, de los partidos, de las situaciones que hay en la Junta. Si los cuartos cayeron ayer. Si ellos están tranquilos. Ayer. Chequearon la cuenta ya. Pero Román Jaque dice ahí. ¿No ha caído? A los partidos no. A los partidos no. Le cayeron a la Junta. Le cayeron. Pero el lunes que viene. Es interbancaria. Está bien. Bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros. Central, que se hace efectivo de bueno, gracias. Agradecer la invitación. El título más importante es amigo de nosotros. Hermano nuestro, así es. Agradecer a ustedes la invitación y felicitarles por la gran colocación que están teniendo en los medios de comunicación. Gracias, y me permito hacer una distinción especial para el príncipe de Granada. Imagínate, no digo yo. No digo yo. En el último año el creo que periodista independiente. Se ha posicionado muy independiente, bien. ¿verdad? Sí. Sin partido. El único periodista independiente que queda en el país. Sí, claro que sí. Sí, claro, independientemente de lo que pase. Mire, Javier, vamos entonces a hablar de la situación. Estamos a un mes y días de las elecciones. Usted ha estado dentro de la Junta todo este proceso, pero también el pasado estuviste, ¿verdad? Sí. Entonces tú podrías hacernos con mucha propiedad un ejercicio comparado de la organización electoral, cómo tú sientes que va el proceso desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de lo que pasó en febrero, que la oposición ha estado denunciando, si tú crees que para ahora en mayo se han hecho correctivos del lugar, que ustedes pueden estar tranquilos, y eso, tu opinión de cómo va ese proceso de cara a mayo, y si ustedes están tranquilos como oposición con lo que la Junta ha hecho, con las observaciones que ustedes le han pedido. Bueno, dos procesos totalmente diferentes. Para iniciar, dos órganos con una ejecutoria diferente. Una junta electoral pasada que no escuchaba a los partidos políticos, que podíamos decir que abiertamente pues estaba definida hacia dónde iban sus decisiones. Esta es una junta diferente que escucha a las organizaciones políticas y que, si bien ha emitido resoluciones o acciones en algunas ocasiones sin tomar en cuenta a las organizaciones, al fin y al cabo tiene las puertas siempre abiertas para que las organizaciones puedan establecer sus puntos y busca las vías de que las normas, las resoluciones, todas las acciones de parte de la Junta, que también son acciones administrativas, pues al fin y al cabo tengan un consenso con las organizaciones, porque las elecciones se organizan, no las organiza la Junta, las organizaciones las organiza la Junta al junto de los partidos políticos. Y creo que eso ha sido un punto muy diferente y que le ha dado una mayor estabilidad a la organización de las elecciones del 2024. Hay un sinnúmero de aspectos que, como has dicho, de incongruencias, anomalías que se produjeron en las organizaciones de las elecciones de febrero, unas elecciones que lo que vimos en la calle ese día pues nos debe de avergonzar. La cantidad de recursos, la compra de cédulas sistematizada, y una estrategia armada, esquematizada por el partido de gobierno, algo nunca antes visto, porque sí teníamos compra de cédulas particulares, candidatos, pero que una organización política estableciera en cada uno de los recintos electorales una carpa con recursos, personal, para comprar cédulas y voluntades a lo largo y ancho del país, eso nunca lo habíamos tenido. Y el desorden mayúsculo que se armó en los recintos electorales, la ausencia de la Fiscalía Electoral, de la Procuraduría General de la República, que fue cómplice por omisión de todos los delitos electorales presentados en el proceso electoral pasado, que de hecho se destapó ese procurador diciendo que no existieron denuncias sobre los delitos electorales de parte de la oposición, y yo le digo que claro, que cómo iba a haber denuncias si las fiscalías estuvieron cerradas, si los fiscales nadie los vio, si no se conocieron, si no se distribuyó quiénes eran los fiscales por área, y evidentemente que no se pueden poner en el cielo ni en el aire las denuncias. Entonces hay un sinnúmero de correctivos en cuanto a los recintos electorales que los partidos políticos hemos venido pues estableciendo, principalmente la oposición, en un documento de garantías electorales, que vamos bien. Digamos que hay muchos puntos que se están aplicando, pero hay un tema que es que en las elecciones hay muchas cosas que tú la vas a poder constatar es el día de las elecciones. ¿Cuáles son esos correctivos? Bueno,
hemos solicitado que se coloque en cada recinto electoral un coordinador de parte de la Junta Central Electoral para así evitar que sean las policías militares electorales que tengan el control del recinto. Saben que los militares hablan un lenguaje totalmente diferente al de los ciudadanos y regularmente siempre, y como se vio en estas elecciones, estuvieron muy pro gobierno. Entonces, un funcionario de la Junta Central Electoral que también tenga una figura nueva de los partidos políticos, que es un delegado de recinto electoral. Y entonces, al junto de estos dos es que se van a tomar todas las decisiones y acciones el día de las elecciones, y no por la Policía Militar Electoral. En ese sentido, en el pasado proceso, aquí se denunció de todo. Se dijo que desde el oficialismo le compró los delegados, compró todo el mundo ahí en los colegios. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes para enfrentar esa realidad Yanira, supuestamente qué pasó? Discúlpame, déjame si decirte otra cosa. Ajá. Todo lo que hicieron en Yaguate, en mi pueblo. Toda que había una alcaldesa ya que a mí me han llamado el país entero para saber por qué esa señora perdió. Todo lo que le hicieron a esa persona, para que tú veas hasta dónde llegó la componenda. Mira la boleta. El candidato de la Fuerza del Pueblo fueron divididos, sacó apenas 1,000 votos. Y ella sacó 8,000. Ella tenía más de 800 votos nulos. ¿Tú sabes cómo? Marcada acá la cara de ella, y a propósito fueron y marcaron abajo el candidato de la Fuerza del Pueblo para dañarle el voto. Entonces, eso fue en coordinación ahí en el momento del escrutinio. ¿Cómo van a hacer, la mesa. Javier, ustedes? Porque tú dices, bueno, tenemos unos delegados de la Junta, uno como alguien que va a fiscalizar, a custodiar ese voto. ¿Cómo van a hacer ustedes para que tampoco le compren a esa gente? Porque cuando viene a ver también se lo compran, entonces tienen que estar preparados para cualquier escenario. Mira, a mí me preocupa más que el que vamos a hacer nosotros, el que nos estemos haciendo esa misma pregunta. Y no que hagamos la pregunta de qué vamos a hacer como país con lo que se ¿Tú nos crees que está el que desayunó entendió eso? El que no ha desayunado. Porque explícalo yo veo y despacio. Explícalo de nuevo y despacio, porque eso es un trabalengua. Me preocupa más sí, que nos estemos haciendo la pregunta de qué vamos a hacer las organizaciones políticas y no que nos estemos preguntando qué vamos a hacer como país para detener este derrotero que llevamos. Se entendió. Y que está llevando a cabo el partido de gobierno. La compra aviesa, la cooptación de dirigentes, candidatos, alcaldes electos, regidores electos. Ahí vi una carta del que renunció, el que dijo simplemente me fui. Ex candidato a la dirección, central, al comité central. Oiga usted qué título, qué posición. Pero a mí me preocupa más el que no estemos hablando de eso. De lo que está haciendo el partido de gobierno, que también es algo nunca antes visto. Siempre veíamos que había movimientos de dirigentes de un lugar a otro, porque es normal. Pasa cuando usted es derrotado en una contienda interna, cuando usted tiene una diferencia de ideas, pero no eso que se instaló desde el principio de gobierno. Aquí se compraron 30 y tantos alcaldes y lo denunciamos a tiempo. Y si se revisan esas 30 alcaldías, vamos a ver que hay una mayor disponibilidad de recursos públicos a esas 30 alcaldías que a las otras. Pero tú no me una mayor cantidad de obras que a las otras. Javier. Ahora bien, nosotros como organización política de la oposición estamos requiriendo las garantías electorales que tenemos que tener desde la Junta Central Electoral, y como partidos políticos, pues evidentemente que estamos organizándonos mucho mejor para enfrentar estas elecciones y poder evitar esas compras masivas de votos alrededor de los recintos electorales. Y hay algo que no podemos nosotros pues pararlo, porque es un tema ya de ciudadanía, es un tema de la integridad de cada ciudadano. Usted me puede a mí ofrecer, yo necesito más que Carlos Guzmán, y ahí llamó un oyente, creo que fue aquí mismo esta mañana, ¿cuánto dijo que eran? 50 millones. A mí me ofrecen 500 y no lo hago, pero es un tema personal. Entonces eso es un tema de cada ciudadano, de la integridad que tenga, de los valores, de los principios y los valores que tenga. Víctor. Javier, te escucho decir que la Junta va cumpliendo con los petitorios, los partidos. Que faltan muchos. Ahí que iba, pero hay algunos ahí que eso ha quedado vedado del debate, nadie dice nada. Falta la auditoría al padrón. La auditoría al padrón. Por última vez, nosotros auditamos un padrón en el 2016. Oigan ese dato. Y hay tiempo, para que tú no vengas en el 2016. Última vez, hay tiempo para auditar el padrón. Decir que no se dijo antes previamente. La última vez, una auditoría por la junta que presidía en ese momento Roberto Rosario. Oye, última vez. O sea, un padrón sin auditar. Así es. O sea, los muertos pueden votar.
para que tú estés claro, y militar y jodienda. Fueron al 20 con eso y no lo auditaron. Bueno, pero para que tú Bueno, veas la pero anomalía. nada. No, Pero está bien. no está bien, no. Víctor, O sea, ¿tú crees que la fiebre está ahí? No, es que obviamente Víctor que no. vive Es que en No, las pero ¿por elecciones. qué hay que justificar Pero una no es anomalía? justificar, No, está bien, lo pero- que se te pero- está diciendo que tú traes ese elemento como un No. determinante. Bueno, si él te acaba de decir que Determinante desde el no. 16 no se audita, yo te podría decir, La ¿por qué en el 20 no se actitud, auditó? la actitud de Está no bien, hacerlo. pero ¿por qué en el 20 ¿Y no usted se auditó? confiaba en la otra Pero junta? no es que sí confiaba. ¿Usted Lo que confía te en estoy esta? diciendo de Víctor, por ejemplo, él que es el representante, el delegado, porque el que te la junta es él, no eres tú. Claro. Entonces, él te está diciendo, los partidos han sometido una serie de recursos. Hay algunos que se le ha dado aquiescencia, se está trabajando, hay otros que no, pero yo también te voy a plantear una cosa. La Junta, que es el órgano rector y el que está encargado del montaje de las elecciones, sabrá si de 10 peticiones que le hacen los partidos, ellos cumplen 6, Pero que esto cumplen no es 5, esto porque no es a voluntad. tampoco una orden. Es mandato. Sí, pero Sí, está pero bien. yo está diría que bien. no Pero son- no, lo es que que pasa es no- que Víctor siempre se va con no son esa, con la órdenes. Me voy Junta. con Mira, esa, no. No Está son bien. órdenes, no son órdenes, pero son peticiones que lo que buscan es Está garantías. bien, está bien. Y en los procesos electorales se tienen que tener las garantías más amplias posibles. Por ejemplo, el director de seguridad, ¿qué se va a hacer con eso? Tú ves, por Porque es un ejemplo, tema. para mí, que soy un desconocedor de ese tema, ¿verdad? Es una petición que no debiera estar dentro de ese pliego de peticiones. O sea, que quiten de manera personal el encargado de la A policía que militar. permitió todos los Bueno, mercados Porque que yo hubo en digo- cada centro de porque votación. yo digo que él es un No, no cuadro que lo- del PRM, no que entonces lo- tú no, tienes es que probar no eso. no se debe a que fue por un cuadro de un partido. No, eso es lo que ha estado diciendo. No. Eso es lo que Vamos ha a ver. estado Lo diciendo. que establecimos las organizaciones políticas al momento de solicitar la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral fue por el papel y el rol de la Policía Militar Electoral el día de las elecciones. ¿Qué hicieron? Que fue él que dirigió esa Policía Militar Electoral. ¿Qué hicieron? Bueno, aquí no se permitió, en algunos momentos no se permitió la entrada de los delegados de partidos políticos. Coge ahí. No se permitió la entrada de los suplentes de los delegados de La partidos Junta políticos. explicó. Coge ahí. No se No. permitió La la Junta entrada, explicó eso. no se permitió la entrada de los observadores de escrutinio en gran parte del país. Se hicieron filas en los recintos electorales afuera cuando debe hacerse adentro. Eso para provocar la abstención, porque cuando llega el elector y ve una fila larga, Disuade. se marcha y se va. Y se Oye. permitieron aglomeraciones de personas que no estaban en filas para que parecieran filas. Se permitió la colocación de carpas electorales con publicidad y compra de votos al frente de los recintos electorales bajo la omisión de esa policía militar. Sigue electoral. viendo. Ahora, para yo ponerte te- un yo te ejemplo. pregunto, Y esos son los aspectos que nos llevaron a pero esa ¿qué, petición. ¿qué le ha dicho la Junta de eso que tú planteas? Al momento la Junta no lo ha establecido, estamos esperando que en la próxima reunión pueda responder sobre ello y sobre el tema del padrón que se lo enfatizamos en la última reunión de la Israel. mesa técnica. Sigan viendo. Yo no es mi materia de especialidad, pero tú describes perfectamente todos los hechos que acontecieron en el proceso eleccionario recién pasado. Sin embargo, se supone que debe el interesado, nosotros, la oposición, porque formamos parte de ella, tú sabes, someter algún tipo de acción ante esa reclamación, ¿verdad? En derecho decimos el principio de que el interés mueve la acción. Claro. ¿Hemos nosotros formalmente sometido algún requerimiento, hemos incoado algún recurso ante el procurador de lo electoral? Mira, es que durante el proceso Me electoral, robaron y no voy y pongo la durante el querella. proceso electoral, eso se da in situ, eso se da en el momento, eso se da en el lugar. Yo no puedo, Flagrancia. eso es en flagrante delito, esos delitos electorales son flagrantes que se presentan. No puedo yo ya después del proceso electoral decir, Alfredo hizo tal cosa cuando ya Alfredo está en su casa sin nada de esas armas que utilizó en el día, mientras el día de las elecciones estaba al frente de un recinto electoral en una casa que alquiló con una gran cantidad de recursos y con gran cantidad de cédulas que ya había comprado. Ese era el momento de llegar a Alfredo y capturarlo ahí en flagrante delito. Ya luego del proceso electoral no. Pero eso no se pudo hacer. Yo conozco, por ejemplo, delegados nuestros, mi delegado de Santo Domingo Este. Me llamó y me dijo, tengo la denuncia, ¿dónde la coloco? La fiscalía está cerrada, no encuentro un solo fiscal electoral. Voy a la Procuraduría General de la República porque estaba cerca, también cerrada. ¿Dónde se puede colocar? Profesor. Hermano de mi alma. Tenemos que hablar de los fondos, no podemos Claro, hablar de sí, los no hablar de los fondos. Incluso sí de los fondos, porque yo vi aquí las declaraciones del magistrado Román Jaques,
que decía que estaban... Oye lo que dice él. El presidente de la Junta dice que ya están disponibles los recursos para los partidos políticos. Esto es sobre los casi 3.000 millones de pesos que anunció José Ignacio Paliza. Ya acabo de firmar precisamente la orden de libramiento en condición de presidente de la Junta, haciendo la solicitud formal a Hacienda para que haga las transferencias, expresó Jaque. Eso está... Bueno, al día de ayer, a los partidos políticos no había llegado los recursos, pero al parecer, por lo que establece el presidente, que ha de decir que ha jugado un rol excelente en este proceso electoral, Román, en cuanto a ese aspecto ha sido responsable, Román, sí. Solicitando lo que establece la norma. Ha acompañado a los partidos. Solicitando lo que establece la norma y lo correcto, porque él tiene sentido de la importancia que es. Sí, Javier, mira. Y hablando sobre este tema, me gustaría hablar sobre el tema. Okay. Primero, y te referiste a lo que estableció el presidente y coordinador de campaña, jefe de campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario. ¿Cómo ustedes vieron eso? No ministro, porque no está en sus funciones de ministro. Yo veo en esas declaraciones, el jefe de campaña y presidente del PRM dijo que se estaba haciendo algo por primera vez con los fondos del Estado a los recursos, a los partidos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se hizo algo que por primera vez aconteció en la República Dominicana. Y es que un presidente de un partido y un jefe de campaña se refiera a ello y haga el anuncio de la distribución de los recursos del Estado a los partidos políticos. Por primera vez eso se realizó. Cosa que es una falta a la institucionalidad y una intención clara y burda de beneficiarse políticamente de ello. ¿Por qué no lo hizo el ministro? Porque él no es en este momento el ministro. Eso debió de hacerlo el ministro de Hacienda. Pero él dijo, en primer orden, él dijo que se dio más. Él dijo que ante la insistencia de la oposición, que no se le daba. Él dijo que no se había dado. Él dijo todo eso. Y él hizo referencia a la historia. Pero solo echó para atrás hacia el 2018. A mí me gusta ir al génesis. Y yo sí voy a echar para atrás. Y vamos a revivir la historia, a referirnos a la historia en cuanto a los fondos de partidos políticos. Los fondos, la contribución estatal a los partidos políticos inicia a partir del año 1998, luego de la crisis del 1996, con una propuesta que hizo el extinto líder José Francisco Peña Gómez, que fue quien impulsó esta iniciativa. Se convierte la ley 275/97, la ley electoral, allí está establecido por primera vez la contribución de los fondos estatales a los partidos políticos, con intención de tres cosas. La primera, reducir el gran margen de competencia que hay entre el partido de gobierno y el partido de oposición por el manejo de los recursos del Estado que tiene el partido quien esté en el gobierno. Dos, evitar el bipartidismo, que el partido de gobierno y el partido mayor de oposición sean los dos partidos que tengan la hegemonía, producto de que los otros no tienen los suficientes recursos. Y tercero, evitar que los fondos ilícitos entren a las organizaciones políticas de la campaña, especialmente los recursos provenientes del narcotráfico, que ya vimos en la campaña pasada, la campaña electoral pasada, la gran cantidad de recursos provenientes del narcotráfico que tuvimos en la campaña con el partido actualmente de gobierno. Javier, esos tres puntos. Ahora bien, esa ley estableció clara cómo se iban a distribuir los recursos. El 0.25 en año no electoral, una partida ordinaria y una partida extraordinaria para el año electoral, el 0.50. De los ingresos. De los ingresos nacionales. Bien. Ley 3318 y ley 1519 derogan la ley 275, ¿verdad? Sí. Pues resulta que la ley de partidos no se refiere a ello. Sí lo establece la ley de partidos políticos. La ley de partidos 3318 establecía los porcentajes a distribuir, más no de dónde provenían, establecía cómo se iba a distribuir, más no el 0.25 y el 0.50. ¿Ustedes sabían eso? O sea, la distribución de recursos que hizo el pasado gobierno de Danilo Medina en el año 2019-2020 lo hizo sin la ley establecerlo claramente. La hizo tomando como referencia la ley 275-95 que fue 97 que fue derogada. No lo hizo porque lo mandaba por cultura política, no porque la ley era un imperativo. Pero ¿qué establecía la 275? La 275 decía hasta el 0.25 o el 0.50
ese asta permitía que el gobierno Pudiera dar menos. pudiera dar menos. 0.49. Pudiera dar menos, Sí. porque decía hasta. Pero los gobiernos anteriores cumplieron con ello. Y si bien no establecían el margen del 0.25, del 0.50, era por ese hasta. Pero nunca hubo problema con la distribución de los recursos políticos. En las elecciones de febrero, se lo dieron 2 días antes. Sí. Esa vaina se había visto aquí en este país. Recuerdo muy bien Sí. que hubo un retraso en las elecciones del 2020, pero no un retraso así. Y recuerdo que yo mismo di declaraciones sobre el respecto, solicitando al gobierno anterior la distribución de los recursos, pero nunca antes así. Y se dio 2 días antes, ya 2 días antes es inútil. Los partidos no tienen ni siquiera la capacidad logística de distribuir en 2 días para el país entero esos recursos. Pero ahora vamos al tema de que por primera vez se dé esta cantidad. No, se está cumpliendo lo que establece la ley, porque en esta ocasión a la ley se le quitó lo que dice el asta y establece claramente que debe de ser el 0.25 y el 0.50, por lo que se está cumpliendo con la ley, y se está cumpliendo no por intención del gobierno, sino porque los partidos lo solicitaron, la Junta lo solicitó, y porque la comunidad dominicana ya empezó a ver, se empezó a hacerse la siguiente pregunta. Pero si es verdad que se tiene el 60-70%, ¿por qué entonces no se le da los recursos a los partidos políticos y se ahogan económicamente? También, Javier, hay que decir, porque yo dije, el ministro Paliza habló cosas que no debió hablar. O sea, obviamente, histórico. Bueno, claro, porque el presupuesto es más grande. Es el presupuesto más grande. Y se corresponde a eso. Cada vez que haya que repartir al que le va a toque, ser referencia al el presupuesto. más grande. O el 50. Por lo que quieren coger a uno como de 2.000 millones. esas declaraciones esas declaraciones del jefe de campaña y del presidente del PRM fueron en su mayor contentivo de falsedad. Fueron en contra de la institucionalidad y faltaron a la verdad completamente. Javier, de mi parte, Danira tiene otra pregunta, pero finalmente, dígame su opinión sobre la decisión de Carlos Guzmán. Usted es miembro de ese partido, un miembro destacado que tiene acceso a información privilegiada. Yo no le voy a pedir que devele quizás cosas que se hablan internamente, pero al menos que nos ayude a entender, que por lo menos nos ayude a entender posibles motivaciones, porque uno desde afuera, por ejemplo, en mi caso yo soy amigo de Carlos, y yo viéndolo desde la distancia, yo no veo un motivo de una posible renuncia, pero como dicen que el corazón de la olla lo conoce el cuchillo, a lo mejor ocurrieron cosas que yo desconozco, y como usted está adentro, usted no puede arrojar luz, usted conoce algo de eso. Ahí, como dice Orlandito Méndez, ¿cuándo se perdió la conexión con él? Después de las elecciones. Mira, dejó con el teléfono. Carlos Guzmán era uno de los alcaldes. Era uno de los alcaldes que el gobierno inició su cooptación desde que este gobierno inició. Así es. No sé si recuerdan la gran cantidad de asfalto y de obras que realizó el Ministerio de Obras Públicas en esa localidad. Eso el gobierno lo hizo focalizadamente en todas los municipios en los que no tenían el alcalde y que querían cooptarlo. Por ahí inició los intentos, o sea, eso viene desde hace mucho tiempo. Y como tú bien dices, no se puede encontrar un solo motivo por el cual Carlos Guzmán se haya ido a otro partido político, más que no sean personales. Ahora, Javier, él se fue más en que el no 20 sean cuando ganó. Personales. Se fue con y ustedes. la S de personales la intercambio por algo que se parece mucho a una S. Él Vamos, se fue pónganlo con ustedes. ustedes en el 20. Bueno, Él es ganó que esa era alcaldía es del que era PLD. Él ganó esa es que alcaldía era del PLD. es que Debió era de irse y dejársela al PLD, es que pero era está bien, es que está era bien. un proceso natural. Javier, Y porque ahora- Carlos y ahora no es Guzmán natural. siempre fue leonelista y Carlos Guzmán Fue sabe de quién es hijo político del verbo ya no, de Radamés ya hoy no Jiménez está Peña, ahí, pero bueno. un miembro de la más alta instancia de nuestra Javier, organización Javier, que política. si la Era un S proceso va al lado de la natural. RD. Vamos, La ayúdenme, comisión que ayúdenme. anda, la comisión de rescate RD que anda para la OEA. Sí. Dígame usted, ¿cuál es el objetivo de ese viaje, de esa visita? Pues ya la Junta le dio los cuartos. No, no Dígame, solo los ¿cuál es el cuartos. objetivo? O sea, Bueno, ¿qué buscamos con la eso? comisión de nuestro partido va a participar desde acá, producto del tema de la pista, Sí, que Rafael no Burquel, permitió no que
Carolina Mejía. que no permitió que el amigo partiera también. No Hizo, va a bajar de categoría. bueno, Es una hizo que vergüenza. también el vicepresidente Rafael En Albuquerque, República Dominicana se están abollando los Alfredo, aviones. está bien, vamos. Rafael Está Albuquerque bien. era quien encabezaba nuestra delegación y pues no pudo partir por la cancelación de su vuelo, y ya luego los vuelos que salían hoy tenían una escala muy larga que no permitieran que llegara, y va a participar desde acá por la vía electrónica. Bueno, nuestra participación allí es porque ustedes saben que la OEA es quien encabeza pues las misiones electorales en América Latina, que son la principal misión de observación. Y yo diría que es uno de los puntos que mejor funcionan de la Organización de Estados Americanos. Y sus funciones inician desde antes de las elecciones, midiendo todo lo que son el cumplimiento de las normas, las garantías electorales, que los órganos electorales y el gobierno cumplan con la normativa y hagan las mejores acciones para que tengamos unas elecciones libres y que se respete la voluntad electoral. Y lo que buscamos allí es que esa misión electoral y esa organización pues pueda en la República Dominicana establecer que tengamos las mayores garantías electorales para este proceso. Señores, aquí estamos viendo programas gubernamentales fuera de tiempo. Sí. Un programa de incentivo a la educación escolar, de compra de escolares en enero. Y la Junta no sanciona eso. En enero. Todavía estamos en Navidad. En enero. Los programas de tarjetas de Navidad siguieron y se utilizaron para la compra de votos. Las tarjetas, el bono navideño se utilizó para la compra de votos. Aquí estamos viendo cómo se inventan programas nuevos en esta época. Simple y llanamente para eso. Ahí vemos un bono familiar que se lo han inventado ellos ahora en esta época también. Sí. Cuando, sin embargo, critican a ellos a la oposición. Pero usted sabe qué hizo, por ejemplo, Leonel Fernández con el hoy programa Supérate, que anteriormente llevaba otro nombre. Suspendió la emisión. Suspendió la emisión en época electoral de ese plan social. Sí, solidaridad. Profesor, se lo digo ahora o lo dejo para mi comentario. Dígalo Déjalo ahora. para su comentario. Dígalo ahora. Gracias, Javier No, es que se vaya, Hubiera. Javier. Yo me voy a quedar aquí. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y delegado técnico ante la Junta Central Electoral. Vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.